Germán Campos, analista político aquí en Kikosis. Tú mencionaste en el primer bloque el año 2014, que desde ese entonces la USAID ha estado financiando intereses políticos adversos en ese entonces con el presidente Hugo Chávez. Ese año 2004 estuvo precedido por muchos hechos. 2002. Así es. El paro petrolero. Así es. Entonces, esto significa que desde 2004, ¿qué organizaciones estaban allí? O sea, ¿qué información manejas tú al respecto? Y si eso está demostrado y bueno, y hay testimonio bueno, demostrado de eso. Están en los famosos documentos Wikileaks que salieron un tiempo después, pero hagamos una reconstrucción. Como correctamente tú dices, aquí en Venezuela hubo un golpe de Estado en abril, luego un paro petrolero, luego se montó un proceso para ir a un referéndum inicialmente mal montado con las famosas firmas planas, y hay una organización que surgió en ese contexto que todos los venezolanos conocen, que se llama Súmate. Sí, que fue el año 2014, para 2004 fue el referendo revocatorio que se hizo. Exactamente. En agosto. Y nace esa organización con la supuesta excusa de producir una especie de enseñanza a los electorados para enseñarlos a votar, para contribuir a la participación. Ahora, desde esa fecha para acá, esa organización ha estado presente y ha estado, bueno, no lo digo yo, lo dijo quien renunció a la comisión de las primarias en su momento, que al final las famosas primarias de la oposición en la elección pasada... ¿Estás refiriendo a María Carolina Uzcategui? Exactamente, dijo que al final eso lo había organizado Súmate. Y Súmate es una organización fundada, dirigida y liderizada por María Corina Machado. Y eso es desde 2004 para acá. Y ese ha sido un mecanismo que se ha utilizado para financiar supuestamente ese marco de lo electoral, pero ha sido un mecanismo por donde ha drenado muchísimo dinero. Y yo tú te confundiste con la fecha del 2014, porque yo me refería al 2014 a la denuncia que hizo Robert Kennedy diciendo que en Ucrania había sido la USAID quien había financiado todo ese proceso y que seguramente sigue financiando. Entonces es cierto, aquí tenemos historia y hay un video, bueno, creo que te lo decía en el primer bloque, Hugo Chávez, en el 2004, el presidente Chávez en su momento, ya denunciaba a la USAID como una organización a eso me quería referir. El presidente Chávez en el 2004, y lo reviví anoche viendo este podcast que te mencionaba de España, apareció el video y sale él con unos papeles en la mano. Pero bueno, no son suposiciones. Los famosos papeles de Wikileaks revelaron todo eso que ha ocurrido en Venezuela, y en Ucrania y en un montón de otros países, en América Latina y en Europa. Mira, a veces yo acostumbro a hacer esta pregunta, ¿no? Haciendo ejercicios de imaginación. ¿Qué asesoría le darías tú en este momento a ese sector de la oposición? Algunos que permanecen aquí, porque hay varios que permanecen aquí, y también hay muchos que están fuera del país. Bueno, fíjate. A ese sector, no a la oposición democrática, así como, como se hace a la oposición radical, a la oposición que no es oposición al gobierno, sino que es oposición a la Constitución y al Estado venezolano. Ajá. ¿Qué le dirías? Mira, además no es la primera vez que lo voy a decir. Yo creo que a la oposición venezolana, a esa dirigencia opositora venezolana, desde que comenzaron, pero ni siquiera con la llegada al gobierno del presidente Chávez la primera vez, creo que antes, lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela el 4 de febrero, que estamos cumpliendo aniversarios del 92, que significó una ruptura en Venezuela de un conjunto de valores o de códigos de interpretación de la vida social y política, y que tuvo antecedentes en el Viernes Negro, en el Caracazo. Yo creo que la oposición venezolana perdió, en general en aquel momento, esa oposición perdió la lectura del país porque no entendió ni las demandas de la sociedad venezolana, ni asumía la profundidad de la crisis, ni entendió que la década de los 80 y los 90, con este neoliberalismo que fue dominante, había producido unas distorsiones enormes. Y eso generó que en América Latina y en Venezuela y en muchas partes la sociedad intentara buscar nuevas formas, nuevas propuestas, nuevas articulaciones, nuevas visiones de la política. Y eso fue una de las cosas que interpretó de manera muy acertada
el candidato Chávez en aquel momento y luego el presidente Chávez. Eso significa, la oposición nunca ha pasado por ese proceso. Además, nunca, y una de las características es que han pasado miles de cosas y la oposición nunca ha dicho, ni asume responsabilidades, ni hace reflexión, ni hace autocrítica. Y cuando la hace con mucho retraso y la hace por algún interés circunstancial. Entonces yo sí creo que lo primero que yo le recomendaría, lo único que me atrevería a recomendarle, es que tuviesen un mínimo de reflexión sobre el proceso histórico venezolano. Tú no puedes entender la política, Yesenia, sin comprender la historia, sin tratar de entender sus códigos y la sociología. No puedes entender la política. Y yo creo que eso es lo que ha hecho muchísimas veces una dirigencia que, entre otras cosas, y esa sería la segunda recomendación que le daría, entre otras cosas en general, no voy a mencionar a ninguno en particular, en general ha sido una dirigencia política que se ha preocupado muy poco o nada por formarse, por tratar de entender esos procesos en Venezuela y en otras latitudes, por tratar de comprender que el mundo está sufriendo una transformación muy profunda y eso siempre es muy conflictivo, porque es cierto, y hasta el propio Trump, de alguna manera sus conductas lo comienzan a asomar, y es que estamos pasando de un mundo hegemónico en Occidente a otro mundo que va a ser, que ya comienza a ser distinto. Eso de multipolar y multicéntrico, eso comienza a ser una realidad más fuerte de lo que muchos tratan de o son capaces de aceptar. La comunidad internacional, a mí me hace mucha gracia ese término siempre, porque en Occidente y en esos sectores, cuando tú preguntas por la comunidad internacional, es Estados Unidos y Europa. Parece que África, Asia, eso, y el resto no existe. Entonces la comunidad internacional para esos actores es el Occidente y un poco Europa, pero el resto del mundo, que representa más o menos las 2/3 partes de la población mundial y bastante más de la riqueza, eso no existe. Entonces, si no entiendes eso, si no entiendes que hoy hay muchos más actores, que hoy hay muchos más procesos, que hoy hay muchas más formas que la gente está buscando de organizar y de darle respuesta a sus problemas cotidianos, si no entiendes eso, si no entiendes la historia, de dónde viene y qué es lo que ha pasado, no vas a entender el presente. En pocas palabras, tienen que estudiar, entender tú lo has sintetizado. interpretar tú lo has la historia. sintetizado muy Pero bien. eso lo debemos hacer todo, porque así es. La educación que yo recibí, pero yo soy jovencita, la educación que yo recibí, bueno, era eso, era entender los procesos. Y los procesos políticos, que nada es aislado, con lo económico, con lo social y por supuesto en el marco de la geopolítica. Si me permites decirlo en un término un poco más técnico, el tema de esa oposición es que solo sabe hacer jugadas tácticas y nunca tiene una visión estratégica de lo que quiere y de para dónde va. Esa es una gran diferencia entre esa oposición desde el año antes incluso de la llegada de Hugo Chávez, en que si algo caracterizó siempre a Hugo Chávez fue que siempre tuvo una visión estratégica. Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, ese es otro debate. Siempre tuvo una visión estratégica de para dónde avanzar y para dónde ir. Siempre tuvo un horizonte y además un horizonte que reevaluaba permanentemente. Entonces sus jugadas tácticas tenían relación con esa visión estratégica. La oposición venezolana a lo único que ha sabido jugar probablemente en los últimos 25 años es a qué pasa al inmediatismo y a qué pasa mañana o pasado mañana. Mira, me das pie para hacerte una pregunta y con esto nos vamos a la pausa. ¿Crees tú entonces que en ese sector son venezolanos, en ese sector radical, confunden lo que es el individuo con el individualismo? Sin duda. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.